Como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. 20 de diciembre del 2001. El punto máximo de la peor crisis económica en nuestro país culminaba con una imagen que dio vuelta al mundo. Fernando de la Rúa renunciaba al cargo de presidente y abandonaba la Casa Rosada en un helicóptero, en medio del estallido social y de un país que ardía en llamas. Quizás la realidad política social que se vivía en aquellos años nos pueda llegar a hacer entender o a querer justificar un poco la historia de este video. En el país había cuestiones muy importantes que resolver. Las autoridades entendían que no había lugar en la agenda de prioridades para una familia de campesinos sin dinero ni influencias y que estarían destinadas a morir en el olvido. En un pequeño pueblo llamado Crucecitas Séptimas, ubicado a 50 kilómetros de la capital de Entre Ríos, vivía una familia de campesinos, la familia Gil, formada por Rubén Gil, apodado Mencho, de 56 años, su esposa Norma Margarita Gallegos, de 26, y sus 4 hijos, María Ofelia, de 12, Osvaldo José, de 9, Sofía Margarita, de 6, y el más pequeño, Carlos Daniel, de 3 años. La familia Gil vivía en la estancia La Candelaria, un amplio campo rural de 500 hectáreas donde trabajaban sembrando y cuidando el ganado del lugar, propiedad del productor alemán Alfonso Goethe, quien tenía su casa a menos de 100 metros del rancho donde vivían los Gil. Mencho llevaba ya cerca de 14 años trabajando para Goethe. La relación entre ambos era normal, poder y subordinación, como suele darse el trato entre un patrón y el peón. Las últimas semanas previas al 12 de enero de 2002, Mencho Gil y Alfonso Goethe habían mantenido una fuerte discusión por una deuda laboral. Ya llegaba la época en que la familia Gil solía tomarse sus vacaciones y necesitaban dinero. El sábado 12 de enero por la tarde, Mencho Gil, acompañado de su esposa Margarita Gallegos y sus hijos, fueron a Viale, un pueblo ubicado a 20 kilómetros, al velorio de un amigo. Cerca de la medianoche se retiraron y fueron acercados en el auto de una docente conocida de Margarita hasta cercanías de su rancho en la estancia La Candelaria. Desde ese 13 de enero de 2002 sería lo último que se conocería de esta familia en 20 años. A casi ya 3 meses, exactamente un domingo 31 de marzo de 2002, Alfonso Goethe se presentó en la casa de Luisa Gil, hermana de Mencho, y le dijo que la familia Gil no había regresado a trabajar a la estancia luego de sus vacaciones. Según Goethe, él les había dado 2 meses de vacaciones, pero como no regresaban les resultó muy extraño. Decían que eran unos desagradecidos, que se habían marchado de la estancia sin avisar nada. Pero todos sabían que las vacaciones que Goethe les daba a los Gil nunca pasaban de las 2 semanas. La hermana de Mencho a los días viajó hasta el rancho de los Gil. Le llamó la atención que toda la casa estaba en orden. Habían dejado electrodomésticos, ropa, documentos, dinero, una mesa servida con comida y sueldo sin cobrar de Margarita Gallegos, que trabajaba como cocinera en la escuela del pueblo. Nada hacía presagiar que los Gil hubieran tenido planeado irse a otro lugar, en busca de un mejor porvenir, como afirmaba Goethe. ¿Acaso habían escapado de algo o de alguien que no les dio tiempo de llevarse sus pertenencias? O el peor de los escenarios, habían sido violentamente asesinados sin dejar rastros. Si esto fuera así, sería uno de los peores crímenes en masa en Argentina. Una familia de 6 personas desaparecidas. Ni siquiera durante la última dictadura militar se vio algo así. El país y la justicia se encontraban preocupados en otras cuestiones. El juez Sebastián Gallino llevó adelante el caso sin hacer mucho esfuerzo. A pesar que los familiares pedían un rastrillaje en la estancia La Candelaria, la denuncia sobre la desaparición de los Gil fue caratulada como averiguación de paradero, sustentada en la hipótesis de que el celular que tenía Mencho había realizado una llamada el día 13 de enero a la provincia de Santa Fe, donde tenían familiares, y posiblemente se encontraban en algún lugar trabajando.
ese celular estuvo activo hasta abril de 2003 y fue dado de baja. Como así también el sospechoso relato de un gomero que decía haber visto a la familia Gil el 13 de enero cuando les cambió una rueda y les dijo que habían salido de vacaciones y se iban a la provincia de Corrientes. Lo extraño es que Mencho no sabía manejar y ni siquiera tenía auto. Lo cierto es que todo esto terminó de entorpecer y dilatar la investigación. Se buscó a la familia por distintas partes de Argentina, como en Chaco, Santa Fe y Misiones, y en algunos países limítrofes como Brasil y Paraguay, pero ni un rastro de los Gil. Pareciera que la tierra se los había comido. Recién en mayo de 2002 se autorizó una inspección ocular a la estancia La Candelaria. Ni siquiera fue un rastrillaje. La pasividad con la que se movía la justicia asombraba, preocupada por otras cosas que creían más importante en el país o para ocultar a alguien. Finalmente, a 1 año y medio de la desaparición de la familia, se ordenó realizar el primer rastrillaje. El objetivo era identificar lugares donde visiblemente la tierra haya sido removida, indicios que podían encontrarse restos óseos de la familia, pero no se pudo hallar nada. Un dato llamativo fue que durante la inspección policías y peritos pararon la investigación para comer un asado con Alfonso Guete, principal sospechoso del asesinato de la familia. Llegaba a la cooperadora de la escuela, ponía plata ahí, tenía una relación muy cercana con la directora de la escuela. Llegado a la policía, recién el juez, por una razón lógica, él no lo dijo, pero el primer rastrillaje fue 1 año y medio después y Goete carneó una vaquilla y les dio un asado a los policías. No buscaron nada, comieron asado, no llevaron los perros. Fue publicado en tapa del Diario de Paraná en ese momento. Es decir, que él tenía esa imagen de propietario, de patrón, que mandaba sobre la pequeña comunidad, que decidía sobre la vida de otras personas. Y en ese contexto, una discusión con Mencho Gil hubiera sido una discusión en la que él llevaba las de ganar claramente. Los años pasaban y nadie se acordaba de los Gil, solo su familia. El juez Gallino archivó la causa y estuvo sin demasiadas novedades hasta agosto del 2008, cuando se autorizó un nuevo rastrillaje a la estancia. Se revisaron lagunas y más de 15 pozos. Se removió el piso del rancho de los Gil y de la casa de Guete en busca de sótanos que decían tener esas propiedades. Se monitorearon las 500 hectáreas con ecosonda. Usando luminol se logró encontrar rastros de sangre y de cabellos que fueron cotejados con los ADN de los familiares, pero fueron descartados porque consideraron que las muestras podrían estar contaminadas por el paso del tiempo. Quizás lo más extraño de aquella inspección fue lo que contó el médico forense Luis Moyano. Aparatito casero, que es un pinche. Revisando, encontramos una tapa y era de cemento. Preguntamos al dueño si ahí había algo. Él dijo que lo desconocía, que ahí no había absolutamente ningún pozo. Estaba al lado de un baño. Y empezamos a cavar. Cuando rompimos esa tapa, un olor impresionantemente a cadáver salía. Pero era impresionante, que nosotros estamos acostumbrados a sentir el olor, ¿no? Pero un olor típico, el olor al cuerpo en descomposición. Y realmente algo tiene que haber habido en ese pozo y después lo sacaron, y por eso lo sellaron de la manera que lo sellaron, porque a los 7-8 metros encontramos autitos de juguetes, esos chiquitos, esos que vienen en los chupetines, los papelitos de los bazookas, de los chicles. O sea que ese pozo había sido rellenado. En ese relleno deben haber ido los autitos y lo demás. Bueno, nosotros no encontramos ningún resto óseo. El 16 de junio de 2016, en un accidente automovilístico falleció Alfonso Guete, llevándose así a la tumba uno de los mayores misterios. La muerte del productor rural desató de todo miedo a la comunidad de Nogoyá.
un peón que trabajaba para Goethe en aquellos años, confesó que el patrón le había ordenado cavar unos pozos días previos a la desaparición de la familia Gil. La causa se reabrió y durante 2018 se realizaron rastrillajes por la zona en donde había indicado el peón. En uno de los pozos encontraron huesos y cuando todos pensaban que el misterio por fin se develaría, se determinó que correspondían a animales de la zona. En 2017, una luz se encendió cuando Mencho Gil y sus 4 hijos aparecieron en los padrones de la asignación universal por hijo, pero enseguida se adujo que se trataba de un error en el sistema. No existen datos oficiales sobre ellos en los últimos 20 años. Ninguno de los chicos fue inscrito en ninguna escuela del país. Nadie necesitó nunca atención médica ni se presentó a votar. La madre de Margarita Gallegos acudió a una vidente muy conocida. Le dijo que Mencho ya había muerto y que Margarita y sus nietos posiblemente estaban secuestrados en alguna parte del interior del país. Las teorías que siempre se manejaron fueron que Goethe los asesinó y los enterró en algún campo de Entre Ríos, que fueron víctimas de una trata de personas, como también que vieron algo relacionado al narcotráfico y los hicieron desaparecer. Y no faltaron las hipótesis que habían sido abducidos por seres extraterrestres. Recordemos que la provincia de Entre Ríos, junto con Salta, son los lugares donde existen más avistamientos de objetos no identificados, animales mutilados y personas que dicen haber tenido contacto con seres de otro mundo. Toda la zona es un lugar de permanente experiencias y relatos de distintos fenómenos, fundamentalmente vinculados al fenómeno ovni. También se ha hablado de que aparecen personas extrañas, ¿no? Como si fueran extraterrestres, con testimonios bastante verosímiles. Por eso, como no hay ninguna explicación para el caso de la familia Gil Gallegos, también está esa vía abierta, ¿no? Hablar de misterio no me parece la palabra correcta, sino más bien negligencia de un Estado ausente, que ordenó buscar a una familia 18 meses luego de su desaparición, cuando las primeras 48 horas son claves. En la actualidad nadie se acuerda de los Gil, aquella familia de pobres campesinos. Las pocas fotos que existen sobre ellos no circulan por ningún medio ni forman parte de la lista interminable de personas desaparecidas en Argentina. Solamente son recordados todos los 13 de enero de cada año, en algún diario o programa de noticias. Luego son encajonados y destinados a morir en el olvido, pero siguen vivos en el corazón de sus familiares, que tienen la esperanza de poder encontrarlos, seguramente en algún campo de Entre Ríos, donde creo que estuvieron siempre en estos últimos 20 años.